buenas tardes. El más cordial de los saludos a cada uno de quienes sintonizan este importantísimo programa Toque de Queda los jueves, Periodismo con Alejandro, a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, agradecemos profundamente, primeramente a nuestro Dios, claro, a nuestro Señor Jesucristo, porque sin la permisibilidad de ellos, nada es posible. Y Dios nos ha dado el aliento de vida para que amaneciéramos vivos en el día de hoy y para que un servidor esté aquí dirigiendo esta programación y que ustedes estén al frente de su celular, de su computador, para sintonizar esta importante programación. Como siempre, Daniel está en los controles, llevándole a ustedes unas imágenes nítidas, unas imágenes transparentes. Así que Dios bendiga a Daniel, que siempre todos los jueves está dándonos soporte técnico. Bien, nosotros vamos a iniciar el día de hoy. ¿Con qué vamos a iniciar? Bueno, con la reflexión bíblica. Recuerde que esa reflexión bíblica ya es una tradición en esta programación y obviamente es una forma de uno decirle a Dios: Señor, encomiendo este programa en tus manos para que tú tomes la guianza, para que tú lo conduzcas. Y qué mejor que sea Dios que conduzca un espacio. Eso indica que el éxito está garantizado. Bien, vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 23, verso 34. Y recordándole que esta programación llega a usted a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas personas entran en contrariedad, dicen: no, yo la leo en el nombre de Jesús. Otros dicen: no, yo la leo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo importante es darle lectura a la palabra de Dios tal y como está escrito. Dice de la siguiente manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo su vestido, echaron suerte. Bendito sea Dios y bendita sea su santa y bendita palabra. Bien, nosotros estamos actualmente en lo que se llama un asueto de Semana Santa. La Semana Santa creo que debe ser una fecha para reflexionar, una fecha para analizar, para pensar en lo que fue el sacrificio indeleble de nuestro Señor Jesucristo, aquel sacrificio que fue hecho una sola vez, sin repetición, y el cual marcó la historia con un antes y un después. Nosotros leímos aquí en el Evangelio según San Lucas, un evangelio donde está matizado por parábolas, hay algunas ilustraciones, y el común denominador de estas parábolas, de estas ilustraciones, que encierran las parábolas milagros, encierran enseñanza de cómo llegar al reino de los cielos. En sí, estas parábolas son como se dice, un puente para que el ser humano tenga una conexión con lo que es la palabra de Dios. Aquí en San Lucas leímos donde Jesús
luego de ser arrestado, fue vituperado, fue castigado, fue minimizado, denigrado, fue subestimado, fue maltratado, golpeado, hicieron burla de él, se mofaron de él, lanzaban improperios contra él por el hecho de que él se había presentado como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, y verdaderamente él era y es el Salvador del mundo. Lo que pasa que aquella generación, teniendo ojo, no veía, por el hecho de que para entender que Jesús había venido desde los cielos, como bien lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 17, que habla de Jesús, que la luz vino al mundo y que los hombres aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, para entender que Jesús representa la luz, había que estar conectado primero a Jesús, oírle como le oían los 12 que le seguían, los apóstoles. Ellos le oían, ellos creyeron lo que él le decía, el mensaje que él le daba de parte de Dios. Pero los otros que se habían hecho necios en su propia opinión, o sea, con su propia concupiscencia, esos no podían bajo ningún concepto entender el plan de salvación de parte de Dios. No podían comprender el significado de la muerte de Cristo. No podían entender los vituperios que él había pasado. No podían entender las calamidades que Jesús había pasado camino al Gólgota, es decir, al lugar donde fue crucificado. Aquí dice que rasgaban sus vestidos. Oye, pero algo increíble. Oye, pero ningún ser humano, líder, nacido de mujer, fue vituperado, fue maltratado, fue escarnecido, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente que solamente recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es para el feriado de la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Bueno, en el caso mío, todas las semanas son santas. Todas son santas. ¿Por qué? Porque coge carácter de santidad el día, la semana, es según tú vivas delante de Dios. Si tú te conviertes de manera desastrosa, si tú actúas de manera pecaminosa, de manera descontrolada, de manera en desacorde a la voluntad de Dios, entonces no puede ser un día santo para ti, no puede ser un día bendito, no puede ser una Semana Santa. Y hay mucha gente en un equívoco enorme. ¿Por qué? Tienen una equivocación abismal. Bueno, por el hecho de que mucha persona espera este feriado de Semana Santa para tener una reflexión con Dios, para analizar la muerte de Jesucristo. Pero no, ese no es el objetivo, ese no es el propósito. Simplemente esperar la llamada Semana Santa, y que mucha gente, además de eso, lo que hace es que la profanan yendo a la playa. Y no está mal que usted vaya a la playa, pero ir a la playa a darse, como se dice en buen dominicano, un humo de alcohol,
embriagarse. Y muchas veces, luego de esa bebida alcohólica y de embriagarse, muchos apelan a la violencia, a pelear. Entonces, explíqueme usted, ¿sería ese el objetivo de Dios? ¿Sería ese el propósito de la llamada Semana Santa? Que muchas personas la cogen para hacer y deshacer, para cometer actos dolosos. No, ese no es el objetivo. Ese no es el propósito. Yo recuerdo cuando un servidor era muchacho, y quién se atrevía para hoy jueves salir corriendo o ponerse a barrer la casa, el patio. No, no se podía, porque decían que se quedaba barriendo el que lo hacía y que el que corría se quedaba corriendo, y uno creía ese tabú. O sea, digo tabú porque es algo que no se correspondía con la realidad. Sin embargo, era una forma de inculcarle la solemnidad a la Semana Santa, de que era una fecha para estar recogido, una fecha para estar tranquilizado. Sin embargo, nosotros no lo vemos así hoy día o en esta actual generación. Dice que Jesús, en medio de los golpes que le daban, en medio de las bofetadas, en medio de los empujones, él decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ya él, estando crucificado, clamó de esta manera. O sea, aún en medio del dolor, nuestro Señor Jesucristo da una muestra de amor hacia la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús estaba consciente que ellos no sabían que golpeaban al Hijo de Dios, porque ya ellos habían endurecido su corazón para no aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, tú que estás frente a tu celular, a la pantalla de tu computador, tal vez ha aceptado a Cristo y por eso ha entendido el plan, el propósito de la muerte de Jesucristo y su posterior resurrección. La resurrección significa vida. La resurrección significa levantarse, incorporarse o reincorporarse. Eso es la resurrección. Y Él resucitó para que nosotros, a través de esa resurrección que la protagonizó Él mismo, podamos hallar vida. Y que podamos hallar una vida abundante, una vida interminable, una vida fuera de dolor. Claro está, cuando dejemos de estar aquí sobre la tierra, porque aquí este cuerpo humano, este cuerpo de carne y hueso, que un día, tarde o temprano, volverá al polvo, porque la misma Biblia dice, del polvo viniste y al polvo volverá, en alusión de que así como uno nace y vive, uno morirá. Y esa es la ley para todo el vivo, ¿verdad? Que luego que está vivo, muera. Algunos mueren a destiempo, es decir, a una edad prematura. Otros mueren de una edad longeva, es decir, de amplios años de vida. Pero la realidad es que debemos estar preparados. Y en esta Semana Santa vemos
como ya hay personas que están ensillando el caballo, están empacando las maletas, están preparando sus bultos, algunos para irse al campo, otros para ir a acampar a la playa, a los ríos, otros para irse a una villa, otros para ir a algún sitio específico para botar lo que es el rigor de la rutina, del cansancio del día a día. Pero sin embargo, la mayoría lo hace sin reflexionar en lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. De vuelta estamos en Periodismo con Alejandro por la Superactiva Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, luego de esa gran reflexión de la palabra de Dios, vamos a entrar a algunos temas que son competencia nuestra por el hecho de que se han escenificado en diferentes puntos de la geografía nacional. Hay un tema muy lamentable. Yo soy de los que cree que la Policía Nacional está para defender y no para ofender. Está para preservar vidas y no para echar a perder vidas. La Policía Nacional, todos sabemos que fue un órgano creado durante la dictadura del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. Obviamente fue creada como un órgano represivo para perseguir, para someter a la obediencia a todo el ciudadano que estuviera opuesto contra el régimen dictatorial de Trujillo. Y luego del ajusticiamiento de Trujillo, la Policía Nacional no fue disuelta. Siguió en los 12 años de Balaguer. A Juan Bosch no se le dio, duró tan poco tiempo en el poder, apenas unos 7 meses, que no le dio tiempo a transformar el Estado dominicano como él lo quería transformar, ni realizar los cambios que el profesor Bosch tenía en carpeta, en agenda para hacer en República Dominicana, debido a que recibió un golpe de Estado que jamás pudo retornar a la presidencia de la República. Y la Policía Nacional continúa hoy día y se habla mucho de reforma, de modificación policial, de cambio de uniforme, de cambio de unidades de patrullaje, pero todos sabemos que una verdadera reforma policial, una verdadera transformación policial, no se refiere a cambio de uniforme, no se refiere a que se adquieran unidades de vehículos modernos. Es algo más profundo. Bueno, hay países que la policía prácticamente interactúa con los civiles, aunque aquí se tiene el concepto de que la Policía Nacional es un cuerpo civil armado. Pero lo que quiero especificar, que hay países que la Policía Nacional no la ven como aquí, como un ogro. Pero aquí hay personas que van en un vehículo por una calle solitaria y una patrulla le hace un alto para que se detenga, y hay personas que siguen, que mejor prefieren
que le caigan a plomazo, porque tienen la inseguridad, tienen la certeza de que esa patrulla puede maltratarlo. Y no solamente maltratarlo, que puede incluso hasta despojarlo de su pertenencia. Entonces es penoso que la Policía Nacional a esta altura de juego, en el siglo XXI, en nuestra República Dominicana, se haya dejado coger miedo de los ciudadanos, que debería ser lo contrario, que el ciudadano debería ver la Policía Nacional como un ente de protección, como un ente de seguridad, como un ente que le garantía la paz mientras están en los parques, mientras están caminando por las calles, mientras están en un centro de lo que sea, en un establecimiento comercial, o mientras están parados en un punto del país. Pero lamentablemente no es así. Hay gente que le tiene miedo a la policía, y es por el mal comportamiento, por las malas acciones de muchos agentes policiales. Es penoso que en Los Minas un coronel llamado Fausto Madé Ramírez haya tomado, oiga, por el pelo. Da pena ver ese video a la joven de apenas 19 años llamada Charlize Altagracia Hernández Monegro. Oiga, la agarra por el pelo, la amaquea y no obstante la derriba para atrás. Esa joven pudo haberse desnucado. Esa joven pudo haber estado embarazada, es una hipótesis, y haber perdido el embarazo. Pero señores, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Que un oficial, oiga, un alto oficial de la Policía Nacional incurra en un maltrato tan feroz contra una joven. No importa lo que haya hecho esa joven, no importa la sospecha que el coronel Madé tuviera sobre ella, bajo ningún concepto ese coronel estaba en la obligación de maltratar a esa joven. Como es de esperarse, la joven Altagracia Hernández Monegro, a través de sus abogados, interpuso una querella en la fiscalía contra ese alto oficial. Y hoy jueves, en la madrugada, fue arrestado. Y tan bravucón que el coronel no quería ver la prensa. Entonces, los periodistas le estaban preguntando y va con la cabeza bajada. Entonces, los policías no se pueden llevar del instinto, no se pueden llevar de una brutalidad feroz. Deben controlar sus emociones. Tener una pistola ceñida en la cintura no le da a usted el derecho de maltratar a nadie. Entonces, nosotros esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre el coronel Madé para que sirva de escarmiento a los demás, para que piensen antes de hacerlo, es decir, antes de cometer atropello contra la ciudadanía. Pero es que a la policía se le paga con nuestros impuestos, con lo que yo aporto de impuestos, con lo que aporta cada ciudadano que va, ¿verdad?, al erario público, y de ahí se le saca del presupuesto nacional. Es decir, tú y yo somos que mantenemos la Policía Nacional. Entonces, bajo ningún concepto podemos ser víctimas de maltrato de ellos.
Esperamos que todo esto se esclarezca, y eso tuvo un boom tan fuerte gracias a las redes sociales, porque las redes sociales es un poder. Aquí hay gente que no lo entiende. Se pronunció el presidente en contra, se pronunció Farideh Raful, pero es por la presión de las redes sociales. Cuando tú empiezas a compartir un atropello, cuando tú empiezas a comentar en contra de ese atropello, aunque han visto, o mejor dicho, han habido unos caraduras que están defendiendo al coronel. Pero imagínense, cada cabeza es un mundo. Y hay gente que tiene cabeza pero no tiene cerebro. Bien. En otro orden, señores, como decía alguien por ahí, señores y señoras, en otro orden, el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, una persona que en la campaña previo a las elecciones del 2020 hablaba de respeto a la constitucionalidad, de respeto a la democracia, de no vulnerar el derecho democrático de la persona, y atacaba mucho en ese tenor al partido de gobierno de ese entonces, que era el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Sin embargo, el día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la ley que elimina las candidaturas independientes. Una ley, oiga, una ley que fue prácticamente que fue aprobada por lo que es el Tribunal Constitucional. A través de una resolución, el Tribunal Constitucional validó las candidaturas independientes. Pero inmediatamente el Tribunal Constitucional emite ese decreto, o mejor dicho, esa resolución, donde valida las candidaturas independientes. Es decir, que para aspirar a presidente de la República no tenía que ser bajo la cubierta de un partido del sistema, ni para aspirar a una diputación, tampoco a una senaduría, tampoco a una alcaldía, a una regiduría. Sin embargo, inmediatamente el más alto tribunal de la República, el Constitucional, tira ese veredicto de la aprobación a las candidaturas independientes. De una vez, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, salió al frente. También Leonel Antonio Fernández Reina. Y de una vez empezaron a criticar esa resolución, que no, que se pueden filtrar individuos de una reputación dudosa. Pero ¿y cuánto bendito político, por no decir lo otro, no hay con reputación dudosa, acusado de esto y de lo otro, y comprobado? Lo que pasa que ustedes quieren que todo el que vaya a aspirar a un cargo político sea bajo la tutela del partido que ustedes dirigen, para ordeñarlo. Ay, aquí no sabemos que para una persona inscribir una candidatura o una precandidatura a diputado, a la alcaldía, senador, tiene que dar un billetaje al partido. Tiene que darle unos milloncitos cómodos. Y además de eso, la Junta tiene que darle también millones en base para cubrir la campaña de esos candidatos. ¿Qué ustedes creen? ¿Que somos indígenas?
que todavía en este siglo XXI estamos como dicen, en la era medieval, donde la gente tenía una venda puesta, que no sabía lo que era triquiñuela, que no sabía lo que era zancadillas. No, estamos en el siglo XXI, señores políticos del sistema, en el siglo XXI, en la era del internet, donde el que carece de conocimiento es porque quiere, porque con un clic o con un teclado hallamos todas las informaciones. Así el presidente nos sorprendió, porque eso es un golpe al derecho constitucional del individuo tener libertad de elegir y ser elegido. Señor presidente, usted nunca debió promulgar esa ley, porque esa ley aprobada por el Congreso fue un golpe bajo a la democracia, un golpe bajo a la legitimidad del individuo aspirar a una candidatura, a un puesto electivo. Entonces, ¿en qué pie estamos parados? Bien, vamos ya dejando a un lado ese tema, pero crea indignación, créame que sí. Siguiendo con lo que es la clase política nacional, el senador por la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, alias El Torito. Debieron ponerle el toro. ¿Y por qué el torito? El torito es un diminutivo. Debieron ponerle el toro o el buey. El Torito se la jugó esta semana. ¿De qué manera se la jugó esta semana Héctor Acosta? Dicho sea de paso que es una de nuestra gloria del merengue en República Dominicana. Es un artista completo, un artista que desde que salió a la luz pública como merenguero ha ido de éxito en éxito. Sin embargo, se le puso un asterisco también porque él votó en contra de las candidaturas independientes. Así que Héctor Acosta se ganó un asterisco, un cuestionamiento. Entonces, referente al Torito, decía que esta semana se la jugó porque el hombre anunció su respaldo a la candidatura de Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional. Todos sabemos que Carolina Mejía está dentro de los precandidatos del partido oficialista que están terciando para alzarse con lo que es la candidatura a la presidencia del partido de gobierno. Digo que se la jugó por el hecho de que ya el hombre se declaró políticamente enemigo de los otros candidatos, pero también lo veo como un acto de valentía del Torito y como una persona, que está dando la cara. Una persona que está dando la cara. Él decía en el preámbulo, antes de ofrecer el apoyo a Carolina Mejía, expresaba que él es compadre de Hipólito Mejía y que entre Hipólito y él, padre de Carolina, Hipólito, entre ellos dos ha habido unas buenas relaciones
Y entonces él dijo que si él es compadre de Hipólito, entonces Carolina viene siendo su hermana y que por ende él la apoya. También dejó claro Héctor Acosta de que si Carolina no fuese favorecida por el voto interno para ser la candidata, él estaría apoyando al que salga electo de las elecciones internas. Así que ya saben, el Torito está con Carolina Mejía. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa breve y retornamos en breve con más informaciones. Superactiva Multimedios, tan activa como tú. Superactiva, tan activa como el pueblo dominicano. Superactiva. De vuelta, estamos en este su espacio Periodismo con Alejandro, un espacio cotizado, sí hombre, bien cotizado, Periodismo con Alejandro, donde nosotros le ofertamos las informaciones sin maquillaje. Oiga, tal y como se producen, así nosotros la presentamos y tratamos de ser lo más objetivo posible en nuestra manera de enfocar cada tema. Bien, qué pena cuando una persona viene de un estrato humilde y se dedica a los estudios y esa persona llega al grado de profesional por el hecho de que asistió a una alta casa de estudio denominada universidad, y en ese lugar, luego de pasar todas las vicisitudes habida y por haber, se graduó con una licenciatura. Ya pudo haber sido una licenciatura en Derecho, Administración de Empresa, de Mercadeo, etcétera, etcétera. Pero el caso que compete es el joven fiscal ya destituido. Eso es un hecho, que ese fiscal, estando preso y con las acusaciones graves que le pesa, no va a volver a ese cargo. Y probablemente este ha sido el golpe de gracia para sepultar lo que era su brillante carrera hasta hace unos días. Nos referimos al fiscal Aurelio Valdés Alcántara, un joven ilustre, un joven con un dominio oratorio tremendo, con un conocimiento penal enorme, pero parece ser que cayó en desgracia. Se le acusa de haber recibido unos $10,000 por soborno de parte de Canaán, uno de los principales acusados en el desfalco a Senasa. Se dice que él también estaba pidiéndole un carro Mercedes-Benz, le estaban dando otra marca y que supuestamente el fiscal se negó a recibir ese porque quería uno de alta gama. Ahora, el hombre que acusaba, porque eso es lo que hace un fiscal, ¿verdad? Pertenece a lo que es un órgano acusatorio. Sin embargo, de acusador ahora es acusado. Y da pena, de verdad que sí, que la avaricia, el amor al dinero o el querer dinero mal habido de manera cómoda, fácil, haya sepultado
la carrera de este joven fiscal. Señores, ahí se destruyó él como persona, como profesional, destruyó su hogar, manchó su familia. Oiga, nadie quisiera verse en el zapato del fiscal destituido Aurelio Valdés Alcántara, un hombre que pertenecía al PECA, encargado de perseguir los actos corruptivos. Entonces, algo paradójico, tiene que perseguir los actos corruptivos, sin embargo, él estaba practicando la corrupción. Aunque, conforme a la Constitución de la República, una persona, mientras es imputado, mantiene su condición de inocente hasta que un tribunal, en un juicio, ¿verdad?, público, oral y contradictorio, lo declare culpable, pero todavía es inocente. Sin embargo, hasta ahora está suspendido. Yo digo que ya él perdió ese trabajo. Y uno analiza a un fiscal ganando 150,000 pesitos, como el caso de él, 150,000 pesitos. Creo que ya un fiscal a ese nivel de ese magistrado que cayó en desgracia, Aurelio Valdés, debería ganar algo más cómodo. Aunque si usted es honrado, es honrado. Y si usted no es honrado, aunque gane una cantidad exorbitante de dinero, usted va a hacer cosas malas, porque si usted no tiene principio, si usted no respeta su trabajo, si no respeta su profesión, aunque usted tenga todo lo que tenga, va a querer ir teniendo más, no importando de la forma que sea. Entonces a este fiscal se le ha caído, oiga, la casa encima. Yo creo que ese fiscal ni durmiendo está, ni conciliando el sueño. Oiga, estamos hablando de una persona joven, que el futuro de su familia dependía de él, que él era el elogio de su familia. Sin embargo, hace 4 días que la página cambió. Bien, yo no sé nada de economía, absolutamente nada. Sin embargo, no hay que tener un cerebro privilegiado para entender cuándo la economía en un país anda bien o anda mal, porque eso es palpable. Eso cae por gravedad. No me diga usted que si la persona, una gran cantidad, una gran mayoría, no está trabajando porque hay escasez en la tasa de empleo. Si personas mueren porque no hayan para comprar medicamentos, y si hayan, no pueden comprarlo por la carecía de los mismos, entonces no me hable de que la economía está buena, que la economía ha crecido. Si usted ve que hay aumento en los combustibles, en lo derivado del petróleo, si usted ve que hay alza en los precios del pasaje de transporte público, si usted ve que se están disparando algunos combustibles, algunos alimentos, ¿verdad?, de esencia de la canasta familiar, entonces eso indica que la economía no está sólida. Si usted ve que están cerrando sus puertas establecimientos comerciales, entonces si la economía estuviera sólida, no hubiesen cerrado sus puertas. Pero yo me pregunto,
¿Bajo qué parámetro es que el Banco Central de la República Dominicana anuncia en el día de hoy y ayer que la economía creció 3.7 en los primeros 2 meses del año, o sea, de enero a febrero? Y nosotros, lo que vamos a la denominada casa del terror que constituyen los supermercados, vemos que los productos comestibles están inalcanzables. Los productos o los elementos de construcción están por la nube. Entonces, ¿cuáles son los benditos parámetros que se eligen o que se escogen para decir que la economía en este país está buena y que ha crecido? Bueno, está buena para ciertos funcionarios. Aquí hay funcionarios que ganan $500,000, 500,000 pesos, aparte de los viáticos, aparte de tener tarjetas con dinero para ellos moverse. Entonces, para esos, la economía está floreciente, está creciente. Para esos, la economía está estable. No así para el ciudadano de a pie. El ciudadano que si llueve no puede comer porque no produce dinero, porque tiene que vender ventas ambulantes. Para el ciudadano que si no carga bló, liga mezcla, no puede llevar el pan a su casa. Para eso no está buena la economía. Entonces, creo que debe haber un poquitito más de claridad y de conciencia. ¿Cuándo es que un gobierno va a decir, va a admitir que la cosa no está buena? Quieren disfrazar lo que no se puede disfrazar, pero eso ha sido parte del sistema gubernamental dominicano, no solamente de esta gestión. También maquillaban la economía en los gobiernos del PLD, maquillaban la economía en los gobiernos de Balaguer, de Hipólito Mejía, y esto no han sido la excepción. Pero nada, vamos a apostar a nuestro país. Aquí habemos personas trabajadoras, habemos personas que creemos que no todo el tiempo vamos a estar bajo la maldición de la corrupción, ni bajo la maldición del engaño, de la mentira. Pedimos a Dios que tome control de nuestra amada República Dominicana, ¿verdad? Y referente a eso, Donald Trump, ya en el aspecto internacional, el hombre fue prácticamente interpelado hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para cuestionarlo sobre medidas que él ha tomado referente a lo que es el aspecto seguridad, lo que es referente al aspecto bélico de guerra. Y el hombre se defendió como un gato boca arriba. Todo lo que él hace, según él, es para bien del mundo y para protección de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, hay personas que no coinciden con Donald Trump, que no está de acuerdo con su forma, si pudiéramos decir, atípica de gobernar, pero él es el presidente de Estados Unidos
Y creo que Donald Trump se rige también a través de asesores. Ahí tiene a un secretario de Estado de origen cubano, en la persona de Marco Rubio, que ha sabido complementar, ha sabido coincidir con Trump en las medidas que se han tomado tanto dentro como fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Trump dijo que de aquí a 2 semanas supuestamente ha de finalizar el conflicto bélico con Irak. Sin embargo, la cosa se ha tornado color de hormiga en ese campo de batalla. ¿Por qué? Porque Irak no le salió a Trump como ellos esperaban. Trump pensaba que era algo de una semana, que iban a someter a la obediencia a los líderes iraníes, y no ha sido así. Al contrario, otros pueblos se han sumado a los iraníes y han hecho lo que se llama un eslabón de unidad y han enfrentado a los invasores, entiéndase Estados Unidos e Israel. Y nosotros abogamos con todo el corazón y ponemos nuestra fe de que ese conflicto pueda llegar a la parte final, porque sin lugar a duda que pudiera desatar de seguir ese curso en una tercera guerra mundial. Y no solamente eso, sino que con esos enfrentamientos bélicos, como he afectado los pozos petroleros y otros minerales de los cuales depende el mundo, es obvio que por ser afectado, eso haga que sean incrementados los combustibles en todo el mundo, no en República Dominicana nada más, no en los países de América Latina, estoy diciendo en todo el mundo prácticamente, por el hecho de que Irak es un país, Irán, donde se dice que el 20% del petróleo es destinado al mundo entero, es decir, a los demás países. Así que nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Vamos a una pausa y retornamos en breve por la Superactiva Multimedios, periodismo con Alejandro. Superactiva, ven, actívate con nosotros. Superactiva, tan activa como el pueblo dominicano. Superactiva, superactiva. De vuelta, estamos aquí con periodismo con Alejandro por tu plataforma preferida, la Superactiva Multimedios RD, tan activa como tú. Oye, pero esta plataforma gusta. La gente cuando abre el link, oye, queda encantado con esa musiquita de fondo que tiene, ¿eh? Una música que ya identifica la Superactiva Multimedio RD. Bien, Jaime David Fernández Mirabal, un político muy reconocido en el país, especialmente en la provincia Hermana Mirabal, anteriormente Salcedo. Jaime David fue senador de la República, fue senador de la República, y el hombre fue vicepresidente en el primer mandato de Leonel Fernández, 1996-2000. Como se rompieron los amores entre Leonel Fernández, Danilo Medina, y entre Leonel Fernández y el PLD,
Entonces, cuando se rompen los amores, que la pareja se deja, a veces no se guardan los secretos, se tiran los trapitos al sol. Y eso está pasando entre el PLD y Leonel Fernández. Jaime David Fernández Mirabal, una figura que no es controversial políticamente hablando. Siempre ha sido un ente de reconciliación, siempre ha mantenido un lenguaje no insultante, un discurso con altura. Sin embargo, el hombre esta semana calificó a Leonel Fernández y a otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo como ave de carroña. Y usted sabe que es una ave de carroña. Bueno, las aves de carroña le gustan siempre estar buscando alimentarse de desechos y siempre andan buscando víctimas. Entonces Jaime David dice que Juan Bosch, cuando se fue del PRD en 1973 y formó el PLD, dice Jaime David que Juan Bosch nunca se dedicó a perseguir PRDistas para llevárselo para el PLD. Dijo con certeza, Bosch se dedicó fue a formar líderes. Eso dijo Jaime David, calificando, como dije, de ave de carroña a Leonel Fernández, a quien él acusa de conquistar los dirigentes, los militantes del PLD para llevárselo a la Fuerza del Pueblo. Y hay gente que dice que Jaime David es un malagradecido, que no debió pronunciarse así frente a Leonel, que debe agradecerle a Leonel que lo llevó como candidato vicepresidencial y que gracias a Leonel fue vicepresidente de la República. Pero mire, usted está equivocado. Primeramente, Jaime David Fernández no era un desconocido en el 96, cuando aspiró a lo que fue la vicepresidencia de la República. Al contrario, era más conocido que Leonel Fernández, porque ya Jaime David venía de haber sido senador. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jaime David? Ser sumiso a lo de Leonel Fernández para que digan que es agradecido. ¿O qué tenía que hacer? Irse también para la Fuerza del Pueblo para que digan que él le agradece. No, cada quien tiene su criterio propio en la política. En la política cada persona tiene su forma de pensar, de actuar, de moverse, de enfocar los temas, de analizar las cosas. Entonces no es obligado, ¿verdad?, que Jaime David tenga que coincidir con Leonel Fernández. Siguiendo en ese mismo tenor, pero pasando ya a la Fuerza del Pueblo. Pero yo me pregunto, ¿qué le pasa a los militantes y dirigentes de la Fuerza del Pueblo que le molesta, como se dice en buen dominicano, se quillan, la sangre le hierve cuando se publican encuestas entre Leonel y Omar para medir simpatía y que la misma dan como favorito a su hijo Omar Fernández? Pero dígame usted fuera del poder, se va a comportar ahora como si es un dictador. Me estoy refiriendo a ciertos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y ciertos militantes que le molesta
que se hagan ese tipo de encuestas, pero que nosotros estamos en una democracia, nosotros estamos en libertad de expresión. Y aquí se pueden hacer las comparaciones que uno quiera hacer para medir simpatía política. Y ustedes, como dicen algunos, di que fupista. Oiga, ustedes lo que tienen que sentirse contentos porque tienen dos candidatos, ¿verdad? Que tienen un porcentaje aceptable hasta el momento, exceptuando la tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández, que es muy alta. Una tasa de rechazo altísima, cosa que Omar no la tiene. Entonces, vamos a ver en el transcurrir del tiempo, a ver en qué termina prácticamente la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo, si definitivamente va Leonel Fernández o si con el transcurrir de los días entienden que Omar debe ser el candidato. Y muchas personas se cuestionan, se preguntan y dicen que no, que quieren echar pelear padre e hijo. Oye, qué ignorancia. Pero lo que es real es que muchos movimientos se están levantando y le están dando su apoyo a Omar Fernández. Ahí vemos el partido Nuevo Camino, dirigido por Morrison. Ya proclamaron a Omar Fernández como su candidato. Y aquí en Jaina y en otros puntos del país hay miembros, dirigentes de la Fuerza del Pueblo que ya están promoviendo a Omar Fernández como el candidato. Así que vamos a ver cómo la dirección de la Fuerza del Pueblo maneja eso. Sin embargo, como yo publiqué hace unos días, ahí hay unos gurús o gurúes, entiéndase Víctor Díaz Rúa, Rubén Maldonado, un Radamés Jiménez, un Bautista Rojas Gómez, que esa gente quieran imponer a Leonel Fernández que sea el candidato por encima de la voluntad de los demás dirigentes y por encima de la voluntad de los militantes. Yo creo que a la Fuerza del Pueblo le convendría hacer una consulta interna democrática, porque de no ser así, van a ver a Leonel Fernández como un candidato impuesto, que fue impuesto o que se autoimpuso. Entonces, como dicen por ahí, vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. En qué parará, yo no sé, en qué parará, qué será. Así que nosotros te agradecemos de manera infinita tu sintonía con esta programación. Esperamos que haya sido de tu agrado. Nos vemos el próximo jueves.